Este video didáctico tratará sobre el centro de control de CodeJumper. Para nosotros, el centro de control es el lugar donde todo comienza. Primero, abre el kit de CodeJumper y localiza el componente más grande, conocido como el centro de control. Tiene forma de disco, casi todo blanco, con dos botones azules y una perilla azul para el volumen. En la parte superior hay una zona plana con orificios para el parlante. Por debajo hay unos topes de goma y un compartimiento para las baterías. Es el único componente en el kit que tiene baterías. El centro de control pesa bastante más que las otras piezas. Asegúrate de que haya 4 baterías AA instaladas. Hay 4 puertos en los que pueden conectarse los módulos de comando al centro de control. Están en el borde frontal del centro de control, numerados de izquierda a derecha como 1, 2, 3 y 4. Para orientar el centro de control, colócalo con los 2 puertos hacia tu cuerpo. Para encender el centro de control, gira la perilla de la parte superior hacia la izquierda, hasta que suene un clic. Se encienden 3 lucecitas, en azul y luego en verde. Esta perilla también funciona como control de volumen. Ahora es el momento para conectar el centro de control con un dispositivo Windows 10 a través de Bluetooth. Para hacer esto, abre el menú Inicio. Haz clic en Configuración, Dispositivos y activa Bluetooth si no está ya encendido. Haz clic en Agregar Bluetooth u otro dispositivo. En la ventana Agregar un dispositivo, haz clic en Bluetooth. Elige el centro de control en la lista y espera que se complete el emparejamiento. Esto solo hay que hacerlo la primera vez que se usa CodeJumper con un dispositivo específico. Cuando se inicia la aplicación, se inicializa el centro de control, y sabrás que está listo cuando oigas un clic y la frase «Sin Bluetooth» cambia a Bluetooth bajo el símbolo. Las luces de la parte superior del centro de control se volverán blancas. En la aplicación hay 4 hilos que corresponden a cada uno de los 4 puertos del centro de control. El botón Reproducir está en la parte superior del centro de control. Abajo a la derecha es el círculo azul más grande que lleva un triángulo marcado. Al presionarlo, se reproduce el programa, y esto se conoce como ejecutar el código. El botón circular más pequeño con un cuadrado inscrito es el botón Parar. Se encuentra a la izquierda del botón Reproducir. Cuando se presiona, se detiene el programa. El parlante del centro de control está en la parte superior de este, sobre los botones de reproducir y parar. Todos los sonidos del dispositivo se reproducirán a través del centro de control. También puedes elegir que los sonidos de CodeJumper se reproduzcan a través del parlante del dispositivo. Para escuchar el código, presiona los botones reproducir y parar a la vez. Y el programa se leerá en voz alta. Cuando termines de usar el CodeJumper, para preservar las baterías, apaga el centro de control girando la perilla de volumen hasta que haga clic.